ahora que estamos empezando a trabajar con Lightroom y nos estamos empezando a acostumbrar a entender la interfaz del programa y a cómo mejorar nuestras fotografías, retocarlas y darles ese punto de definición, ese punto de detalle, ese punto de retoque tan especial que las haga ser unas fotografías increíbles en vez de una simple fotografía, ahora que estamos en este nivel, no sé si os habrá pasado alguna vez que habéis disparado fotografías, sea con una cámara profesional, sea con una bridge, con estas cámaras así semi-profesionales, o con una reflex, una cámara esta de objetivos intercambiables, o bien incluso con el móvil. No sé si os ha pasado alguna vez que habéis disparado alguna fotografía y esa fotografía tenía unas motitas generalizadas a lo largo de toda la imagen, como un polvo por la imagen. Bien, esas motitas, esa suciedad, no es que vuestro objetivo esté sucio ni que el sensor esté sucio, porque si estuviera el objetivo, el sensor sucio o la lente sucia de la cámara, si el sensor de la cámara o el objetivo de la cámara o la lente de la cámara estuviera sucio, pues entonces las motas de polvo siempre aparecerían en el mismo sitio, ¿no? Se vería que es un defecto. Pero no, esto es un ruido general, es un ruido que aparece por toda la imagen. Y es, o son, una cantidad de motitas de polvo que nosotros vemos, que parecen motitas de polvo, pero que no lo son. En general es una especie de contaminación, de ruido que aparece en la imagen. Y no sé si os habéis dado cuenta, cuando estas cosas os han pasado, a quien le haya pasado, ¿no? Y si no te ha pasado, pues ya te digo yo que te puede pasar. No sé si os habéis dado cuenta de que este tipo de cosas pasan normalmente de noche. Normalmente la noche es mala, las condiciones de iluminación pobre, cuando tenemos una imagen que tiene poca iluminación, poca cantidad de luz, normalmente es cuando empieza a aparecer estos problemas del ruido. Y eso se ve muy bien en los móviles, porque la gente normalmente, víctimas del marketing, se compran un móvil pensando que ¡oh, qué maravilla! Mira, oh, esto es... usa una foto... increíble. Y al final, aunque sí, hay móviles que sacan buenas fotos y son buenos, evidentemente nunca va a ser como una cámara profesional, como una reflex, como una Evil, como una bridge, pero principalmente como una reflex, ¿no? Que es el máximo ya estándar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en calidad fotográfica, las cámaras reflex. Y por supuesto, por muy bueno que sea un iPhone, de verdad, por muy bueno que sea un Samsung Galaxy, por muy bueno que sea un teléfono que te compre, nunca sacará las fotos de los dos reyes de la industria, que son Nikon y Canon, o Canon y Nikon. Nunca va a sacar fotos así. Y pasa muchas veces que los defectos estos de los ruidos los empezamos a ver por la noche, y se cantan más, cantan mucho más, aparecen mucho más en los móviles. ¿Quién no ha sacado una foto con los amigos cuando estaba de fiesta un fin de semana, salió por ahí, se saca la foto y unas condiciones de iluminación, ¡pum! Y aparece ese molesto ruido? Bueno, el ruido normalmente aparece en todo tipo de cámaras, incluso también aparecen las cámaras profesionales como las reflex de Canon o Nikon. Lo que pasa es que las cámaras reflex, y sobre todo de estándares muy pesados en la industria, como pueden ser, o compañías muy pesadas en la industria, como pueden ser Canon y Nikon, lo primero que te dice, por lo menos yo Canon no lo sé porque no conozco Canon, pero Nikon sí la conozco porque tengo Nikon. Insisto, lo primero que te recuerda Nikon es que a pesar de que el ruido aparece en condiciones de baja luminosidad, los sensores de sus cámaras están ya optimizados para conseguir una máxima calidad de fotografía en condiciones de baja luminosidad. Y de verdad, no es por hacer publicidad a Nikon, porque a mí Nikon no me paga, pero también pasa lo mismo con Canon. Es decir, son empresas que hacen unas cámaras increíbles y sus sensores están altamente optimizados para producir fotografías de gran calidad, incluso en bajas condiciones de luminosidad. Pero eso no significa que no nos pueda aparecer el ruido. El ruido suele pasar. Y hay una cosa que, bueno, yo en alguna parte del vídeo, si me da tiempo, al final, yo quiero poner alguna serie de consejos rápidos de ayudas, por decirlo de alguna manera, para aquella gente que se ha comprado una cámara profesional, se ha comprado una reflex, o se ha comprado, sí, una reflex, sea de Canon, o sea de Nikon, o sea de Pentax, o sea de Leica, por ejemplo, o de Sony, o de Samsung, se ha comprado una cámara profesional, esperando sacar unas fotos increíbles, y luego por la complejidad de la cámara, o porque es su primera reflex, no entiende muy bien cómo utilizarla, y al final
la acaba guardando en un cajón y la deja ahí años y años. Eso es lo peor que te puede pasar con una cámara, créeme, de verdad. Lo mejor es que la uses. Yo digo que una cámara es como un perro, es un estilo de vida, te socializa porque te obliga a salir a la calle, ¿eh? Tú verás a la gente que van paseando los perros por la calle y al final se paran entre sí y acaban hablando entre ellos, ¿verdad? El perro te socializa. Bueno, pues la cámara también te socializa porque te acaba sacando de casa y te lleva afuera a tomar el momento, a tomar fotografía. Y hay mucha gente que cuando compra cámaras de este tipo, pues al final se ven los manuales y el primer error de mucha gente que compran estas cámaras es irse a los modos profesionales, a los modos que utilizan los fotógrafos y no a los modos preestablecidos, porque puede haber el prejuicio, por decirlo de alguna manera, de alguna gente que se compra una cámara de este tipo, que si yo utilizo los modos de escena que ya vienen configurados en la cámara es porque soy muy mal fotógrafo y es porque eso es para gente muy mala y muy novata, lo cual no es cierto. Es decir, normalmente tanto Canon como Nikon te venden unas cámaras que ya tienen unos modos de escena configurados para ganar en rapidez. En el caso de Nikon es maravilloso porque tienes un montón de modos de escena en los que puedes seleccionar. Y oye, ¿para qué te vas a poner a complicarte la vida de empezar a buscar la profundidad de campo en una foto, que si la configuro por aquí, que si la configuro por allí, cuando yo lo que quiero es sacar una foto en la que el sujeto, la persona a la que fotografío, esté enfocada y el fondo un poco borroso? Bueno, pues Nikon ya tiene un modo de escena así, ¡plaf!, para que simplemente girando la ruedecita automáticamente de los programas saltes a un modo de escena así. Claro, evidentemente, eso no significa que cuando tú tengas una reflex, si es que la compras, no vayas a utilizar modos avanzados. Pero normalmente la gente no va a los modos de programa ya establecidos, sino que se va a los avanzados, porque para algo se han gastado un dineral en una cámara y quieren ser el mejor fotógrafo del mundo, y entonces empiezan ya a meterse conceptos como exposición, velocidad de obturación, apertura, profundidad de campo. Y entonces cuando ya empiezan a meterse conceptos así, la gente empieza a asustarse y dice, ay, mira, yo vuelvo a la automática que yo tenía toda la vida, que hacía clic y le hacía todo muy bien, y al final se acaba quedando la cámara. Es el caso de algunas personas, no digo que sea el tuyo, pero es el caso de algunas personas. Ese fue mi caso al principio, yo tener una reflex, y al final vuelves al anterior y vas mirando la reflex con pena y vas diciendo, ay, algún día, cuando tenga tiempo, y la vas dejando ahí, y es una pena, porque no es así. Es decir, tanto Nikon como Canon te dan ya una serie de modos establecidos con los cuales tú puedes ya empezar a disfrutar de la cámara desde el primer momento. Y además que si tú vas a fotografiar a una persona y no tienes mucho tiempo para configurar la cámara, no le vas a decir a esa persona, oye, mira, espérate aquí 10 minutos, verá que voy a buscar la profundidad de campo, ta. No, simplemente pasas al modo de escena, ¡plaf!, y consigues el efecto deseado. Por eso los fabricantes profesionales lo tienen, además que también como ayuda a los fotógrafos profesionales, porque oye, ¿para qué te vas a poner a configurar la cámara de manera compleja cuando a lo mejor quieres conseguir una cosa concreta y pum, y simplemente girando lo que es la rueda, el dial, pues ya lo consigues, ¿no? Es bueno, o sea, ayuda. Ahora, eso no significa que los modos profesionales no valgan para nada, claro que sí, pero normalmente yo diría en el uso de una cámara que, y yo no soy fotógrafo profesional, o sea, aquí cada maestrillo tiene su librillo y cada fotógrafo pensará de la manera que quiera. Yo insisto que no soy un fotógrafo profesional, pero desde mi experiencia, desde mi acercamiento a la fotografía, sí que puedo decirte que el 70 o el 60% de las veces vas a utilizar los modos ya predefinidos en la cámara, con lo cual simplemente vas a tener que girar el dial y disparar, punto. Y un 40 o un 30% de las veces sí que vas a necesitar los modos avanzados, porque cuando uno utiliza los modos avanzados es cuando uno va a querer disparar algo, pero ya uno tiene en mente que buscaba algo, ya tú tenías en mente de hace un día o de hace unas horas, o se te ha ocurrido así, que tú vas buscando un efecto especial para algo que has visto, para una fruta, para una persona que está allí de fondo. Por ejemplo, están unos jugadores corriendo y tú dices, ay, pues mira, yo quiero que tenga un poquito de efecto de así como desenfocado y también como
no congelado, sino como borroso, como si se le quedara la estela del movimiento, ya vas buscando un efecto así, entonces tienes que ir tocando, bueno, pues velocidad de obturación, en fin, cosas así, ¿no? Normalmente los modos avanzados se utilizan para eso, en casos concretos, pero el 90%, el 70 o 60% de las veces, con los modos predefinidos que trae la cámara, te va a venir perfectísimamente bien, con lo cual es una tontería no usarla y es uno de los problemas que muchas veces ocurren. Y bueno, como veníamos diciendo, el ruido está presente en las fotografías por la noche. Y decía esto de los ajustes de la cámara porque hay un concepto que yo quiero luego, posteriormente, como os decía, dar una serie de apuntes rápidos de fotografía sobre cómo entender una cámara reflex. Yo voy a poner los estándares en la industria que son Nikon y Canon, cómo entenderla, qué es velocidad de obturación, qué es profundidad de campo, qué fotos se consiguen con profundidad de campo, qué fotos se consiguen con velocidad de obturación, para qué se debe utilizar la velocidad de obturación, cosas así, ¿no? Y ya por supuesto, evidentemente, yo no te doy, eso sí que te lo digo muy claro, no te doy un curso de fotografía sobre cómo tomar fotos, porque yo te puedo dar mucha teoría, pero luego a la hora de tomar una foto, no quedarte bien una foto y vas a necesitar ayuda, que la hay disponible en foros de Nikon y de Canon, además hay gente muy amable en los dos foros, Yo por lo menos en España he visitado los foros de Nikon y de Canon y en los dos lados son gente estupenda. Y no hay ni acoso ni nada, te tratan, por lo menos yo nunca lo he tenido, a mí siempre me han tratado muy bien, siempre han estado dispuestos a ayudar, se ve que hay un nivel en las personas que están allí y oye, fantástico, por lo menos te van a ayudar maravillosamente y te van a dar consejos y te van a decir lo que puedes hacer. Entonces, sí te quiero decir que hay un concepto en relación al ruido, ya que estamos hablando del ruido, hay un concepto que debes entender y es la velocidad de la película. En este caso no tenemos película, tenemos sensor, pero es la velocidad de la película, que era antiguamente, que se medía en ISO, ¿vale? Y yo te doy una definición de ISO, pero en realidad cuando nosotros hablamos de velocidad de la película, que yo estaba hablando de velocidad de la película, ¿no? Al referirme a ISO, en realidad no es del todo correcto. Es decir, lo que sí deberíamos de pensar cuando nosotros pensamos en ISO es en sensibilidad y no en velocidad de la película. Ahora bien, ¿por qué he dicho antes velocidad? Bueno, pues porque la sensibilidad de una película fotográfica es la velocidad con la que su emulsión fotosensible reacciona a la luz. Por eso he dicho antes velocidad. Pero para entenderlo mejor que pensemos en sensibilidad de la película, ¿vale? Y para entenderlo de una manera muy sencilla, porque si vamos al Wikipedia y vamos a otro sitio, que yo por cierto te voy a leer definiciones de Wikipedia también, pero si vamos a otro sitio de web de fotografía, a lo mejor nos meten ahí una parrafada ahí del ISO y está muy bien tener una base, pero yo siempre parto de la siguiente del siguiente modus operandi. Yo siempre parto de la siguiente forma de trabajo. Más vale que aprendas las cosas de una manera sencilla y coloquial, y cuando ya realmente entiendas lo que es, entonces apréndelo de una manera seria, formal y con definiciones serias y formales, porque como yo te meto directamente definiciones serias y formales desde el primer momento, no vas a entender nada, vas a poner cara de póker diciendo que sí sabes todo y al final nada, y eso no vale para nada. Entonces lo mejor es entenderlo, ¿vale? Entonces pensemos en ISO como en sensibilidad, ¿vale? Piénsate, y esto tiene que ver con el ruido, por cierto, por eso te estoy contando esta historia, no te la estoy contando por otra cosa. Cuando tú disparas una foto necesitas tener o tienes una sensibilidad en la película. Antiguamente cuando tenías las cámaras de carrete, pues nada, te comprabas la cámara, metías el carrete y el carrete de fotografía que tú metías, pues era un carrete que tú comprabas y el carrete se vendía con una sensibilidad que se expresaba en ISO. Y yo no sé si alguno de vosotros, sobre todo gente ya con algunos añitos, o cuando han comprado carrete, que también le ponían las palabras ASA. Y bueno, la palabra ASA es que ISO es un estándar, no sé si lo habéis visto por ahí, que si la norma ISO 9100 o 9001 o lo que sea, que lo ponen muchas empresas así, poniéndose galardones, cumplimos la norma ISO. Bueno, pues ISO es un estándar, ¿no? Como en España es AENOR y como en otros países pues será otros estándares, ¿no?
ISO es un estándar y ISO regula muchos tipos de normas, desde las normas de cómo se tiene que comportar una empresa hasta las normas de cómo tiene que quedar la calidad de una fotografía o cosas así, ¿no? Entonces, la norma ISO regula, hay una norma ISO que regula la sensibilidad que debe tener una película fotográfica, y hay diferentes números ISO que se conceden a la sensibilidad que debe tener una película fotográfica de carrete. Claro, como ya no tenemos carrete, tenemos sensor, pues la sensibilidad que tiene que tener el sensor a la hora de tomar una fotografía. Entonces, números bajos de ISO, muy importante, 50, 100, 200 para exteriores. Números intermedios de ISO, 300, 400, pues para exteriores nublados, días nublados de exterior, con muchas nubes, que no hay mucha luminosidad, o por ejemplo interiores con las ventanas abiertas, ya tienes ahí un ISO 300, 400, 500 por ahí. Y ya valores más para arriba de ISO, 600, 700, 800 por ahí, son los que se aplican para tomar fotografías de noche. Por tanto, con pocas condiciones de luminosidad, ISO alto. Con muy buenas condiciones de luminosidad, de luz, ISO bajo. Siempre es así. Estás dentro de un interior, en una fiesta donde hay focos por todas partes y aquello está súper iluminado, ISO bajo, ¿vale? Una exposición, una feria de coches donde hay un montón de luces por todas partes y eso es un interior pero que parece de día, ISO bajo. Una feria de coches, una exposición de coches pero no hay mucha luminosidad, está ahí el coche iluminado pero hay mucha oscuridad alrededor, ISO alto. Siempre es así. Ahora, el problema está en cuando tenemos un ISO alto. Cuando nosotros tenemos un ISO alto, es cuando empieza a aparecer el problema de ruido en una imagen. Es cuando empieza a aparecer el grano, el maldito grano, ¿no? el grano en la nariz, que te sale la punta de la nariz. Bueno, pues es cuando tenemos ya el maldito ruido. Y es cuando ocurre, a medida que se aumenta la sensibilidad, es cuando ya vamos teniendo, a medida que tenemos un ISO más alto, es cuando tenemos ese ruido. Entonces, si tú, por ejemplo, estás en la calle con unos amigos, es de noche y vas a sacar una fotografía, lo normal es que configures tu cámara para tener un ISO alto. Claro, si la tienes en modo automático no pasa nada, la cámara te va a seleccionar incluso el ISO, la apertura, la velocidad, todo lo va a hacer ella, ¿vale? Va a medir, tiene un japonés muy listo dentro de la cámara y va a medir exactamente todas las condiciones que hay alrededor y va a decir, pues entonces yo decido, la cámara es el fotógrafo, mira, está anocheciendo, pero no es todavía de noche, ISO 800, apertura tanto, velocidad tanto, ¡plá! Y ella dispara para intentar darte una fotografía lo mejor posible. Pero si en realidad tú quieres controlar la velocidad de la fotografía, pues vas a necesitar un ISO alto. Oye, también puedes jugar con el tema del ISO y decir, no, yo tengo buenas condiciones de iluminación, pero yo voy a querer mayor sensibilidad fotográfica en unas determinadas condiciones de iluminación para conseguir grano, para conseguir como un efecto así envejecido en la imagen. Pues también puedes jugar, porque es que un fotógrafo es un artista, ¿no? Pero normalmente cuando vas a disparar fotos por la noche, vas a pedirle a la cámara que la película, en este caso ya no hay película, hay sensor, que el sensor sea más sensible a la luz y por tanto para eso vas a aumentar su sensibilidad y al aumentar su sensibilidad vas a ponerle un mayor número de ISO a la cámara. Y es cuando empiezan los problemas, sobre todo en estos móviles así de última ola, de última generación, que la gente se cree que compra maravillas y al final, por muy bueno que sea el móvil, no es una cámara profesional. Y entonces es cuando empiezan a comprar, es cuando empiezan a aparecer los ruiditos y es cuando empiezan a aparecer las motas y es cuando empiezan a aparecer problemas. Yo me he creado aquí una colección, nada más que en Lightroom, exclusivamente de fotografías desastrosas, tomadas algunas con móviles, y también recogidas de foros con gente llorando y diciendo, ay, me he comprado un móvil de 200 euros, 300 euros y tiene ruido la foto. Pues claro que tiene ruido. No es una reflex, no es una cámara reflex, no es una cámara de fotógrafos profesionales, evidentemente que tiene ruido, ¿vale? Le pasa incluso a las cámaras de fotógrafos profesionales, lo que pasa que en mucha menor medida, y además también habréis visto cámaras como Canon y Nikon que sacan fotografías a la luz de las velas que no tienen nada de ruido, que es impresionante la foto que sacan, pero claro, es que son sensores muy buenísimos, muy buenos no, muy buenísimos, entonces pues claro, por eso son unas cámaras que dan una calidad bestial. Y eso no lo puedes tener en un móvil. Entonces, para daros una definición de ISO, leyendo Wikipedia, para que lo tengáis,
Os comento que la escala de sensibilidad fotográfica, es decir, lo sensible que es la película, o en este caso lo sensible que tenemos que poner nuestro sensor a la hora de tomar una fotografía, cuanto más oscura sea la escena, lo que vamos a fotografiar, más sensibilidad debemos exigirle al sensor. Por tanto, la escala de sensibilidad fotográfica define físicamente la sensibilidad como la inversa de la entrada necesaria para obtener una respuesta predeterminada en un sistema. La escala fue creada para las emulsiones fotográficas, pero ha sido adaptada también a la fotografía electrónica digital. Es decir, la escala de sensibilidad de película se pensó inicialmente como la sensibilidad que tenía la emulsión fotográfica, es decir, los componentes químicos de la película en su reacción a la luz, y había que comprar diferentes tipos de película para que reaccionaran de forma diferente a la luz en función de las condiciones de iluminación de la escena. Por tanto, imagínate antiguamente los fotógrafos que iban a sacar una fotografía de noche y tenían que ir pues, con varios carretes y está quitando carretes, cargando carretes, quitando un carrete de un tipo de ISO, poniendo otro carrete de otro tipo de ISO, y está cargando y quitando la cámara, ¿no? O sea, el equipo antiguamente, imaginaros, el equipo, la cámara era un rollazo tener que ir poniendo, nunca mejor dicho, por el rollo de película, rollazo, que significa en castellano, para aquellos que me ven de Sudamérica y que no sepan el término, un rollazo significa algo muy pesado, pues bueno, algo muy molesto, pues el rollazo que significaba tener que quitar un rollo de película y meter otro rollo de película cada vez que quiere sacar fotos de diferente tipo, ¿no? En diferentes condiciones de iluminación. Pero bueno, se pensó para la emulsión fotográfica, y es un sistema, el ISO, que también se ha adaptado a la fotografía electrónica digital. Y tanto en un caso como en el otro, tanto en el caso de las películas antiguas de carrete como en la fotografía digital, la alta sensibilidad tiene lo que ya veníamos diciendo antes, la contrapartida de una pérdida de calidad en la fotografía. Esa pérdida de calidad es ni más ni menos que nuestro querido monstruito, el ruido, que es el problema que tenemos con la alta sensibilidad cuando nosotros aplicamos alta sensibilidad a una película fotográfica, y es el problema, es lo que ocurre cuando nosotros queremos fotografiar en condiciones de poca luminosidad, pedimos esa alta sensibilidad, tenemos que aumentar el número de ISO para fotografiar mejor, y entonces automáticamente es cuando empieza a aparecernos el ruido, ¿vale? Cosa que podemos corregir en Lightroom, por cierto, pero bueno, vamos a ver cómo. Ahora, una cosa muy importante es que entendáis las escalas de sensibilidad fotográfica que hay. Y bueno, había antiguamente la escala ASA, que era la American Standard Association, que también medía o definía la sensibilidad de las películas fotográficas, y antiguamente cuando se compraban fotografías te ponían ISO tal, ASA tal, y tú decías, ay, ¿por qué ISO y ASA? Bueno, pues porque te estaba dando ISO 100, ASA lo que sea, te estaba dando la sensibilidad de la película, la sensibilidad de la película fotográfica conforme a los dos sistemas, que sería lo mismo que decir en metros tal, en pulgadas tal, ¿vale? ¿Sabes? Como si te están dando las medidas en metros o en centímetros o en yardas, en pulgadas o en millas, ¿sabes? Dependiendo del sistema. Y te daban la sensibilidad en los dos estándares, en el ASA y en el ISO, ¿vale? Bueno, había también otro, un estándar ruso que ya está en desuso y ya nadie lo usa, que era el GHOST, si yo mal no recuerdo. Pero bueno, había diferentes estándares. Por tanto, las distintas escalas de sensibilidad fotográfica, nos dice Wikipedia, están clasificadas en función del tipo de emulsión fotográfica presente en la película. La sensibilidad de una película fotográfica es la velocidad con la que su emulsión, por eso hablaba antes de velocidad, es la velocidad con la que su emulsión fotosensible reacciona a la luz, ¿vale? Pero bueno, nosotros no debemos de pensar en velocidad, debemos de pensar en sensibilidad, ¿vale? Que es un término más correcto, aunque yo antes decía velocidad por el tema de la velocidad a la que la emulsión de la película reacciona a la luz, pero no es correcto, el término correcto es sensibilidad. Cuando nosotros hablamos de ISO, hablamos de sensibilidad. Algunas marcas fotográficas, hablan de, por ejemplo, exposición, índice de exposición, etc. Pero bueno, olvidándonos de eso, simplemente tenemos que pensar en sensibilidad de la película, ¿vale? Y ya está. Bajos números de sensibilidad implican
que la película es menos sensible a la luz porque nosotros tenemos mucha cantidad de luz y por tanto no hace falta que capte mucha luz, que sea muy sensible a la luz. Como nos sobra luz a todas partes y por todas partes, si nosotros estamos en un parque con niños saltando y corriendo con los helados y las jirafas al fondo y los hipopótamos cantando y todo el mundo feliz con un arco iris maravilloso, y un avión de colores pasando por el cielo, pues claro, y un payasito allí con la florecilla y todo eso, si tenemos una escena tan increíble, pues con una cantidad de luz bestial, pues entonces lógicamente para eso le tenemos que pedir a la película que tenga poca sensibilidad a la luz porque nos sobra luz por todas partes y entonces le vamos a decir que dispare en un ISO 100, por ejemplo, la cámara, o en un ISO 50, porque está muy bien. Ahora, si tenemos ya algunas nubecillas por el cielo, pues vamos a pedir un ISO 200, un ISO 300, por ejemplo. Que la cosa ya se pone más mala, que hay como nubarrones de tormenta, que estamos en una habitación con las ventanas abiertas, pero no es una luminosidad directa, podemos ya ir a un ISO 400, un ISO 500, un ISO 600, por ahí. Que ya es atardecer, que ya empieza por la noche y ya se ve poca luz, ya le tenemos que decir a la película, es decir, en este caso al sensor, que reaccione más a la luz y que busque más la luz, y para eso le vamos a tener que dar mayor sensibilidad y para eso vamos a tener que aumentar el número ISO. Y esos sistemas pues tienen una escala y esa escala pues se mide conforme al sistema ASA, al sistema DIN o al sistema ISO, y el que todo el mundo conoce ya y el que se impone ya y el que es conocido por todas partes, el que está en todas las cámaras y el que se utiliza ya de toda la vida es el ISO, el sistema ISO, que el sistema ISO no es nada más que una mezcla entre el ASA, el American Standard Association, y el DIN, Deutsche Industrienormen. Y eso es lo que hace el ISO, es una mezcla entre los dos sistemas, por decirlo de alguna manera, y es el que más se utiliza. Por tanto, nosotros tenemos que pensar en esto. Y a la hora de disparar una fotografía, yo tengo por cierto aquí ya una serie de colecciones de fotografías diferentes y me he creado ya una colección de ruido con fotografías desastrosas. Claro, bueno, el tema aquí está en que vosotros estáis en YouTube y es posible que no veáis bien el ruido en la fotografía, porque depende de cómo estés viendo el vídeo que yo hago. En primer lugar, YouTube comprime la calidad de los vídeos y aunque yo los suba con mucha calidad, ellos los van a comprimir luego, con lo cual ya hay una pérdida de detalle. Pero si además a esto le suma que si estás viendo el vídeo en pantalla pequeña en YouTube, pues claro, los detalles de una fotografía no se aprecian muy bien, ¿vale? Por tanto, vas a tener que confiar en mi palabra cuando yo te diga que la foto mejora o que se ha corregido el ruido de una fotografía, ¿vale? Yo no te engaño. Bien, voy a hacer doble clic aquí en esta foto y aquí nosotros pues podemos ver ruido, ¿vale? De momento nosotros podemos ver ruido. Yo voy a ampliar y no sé si estáis viendo, voy a ampliar un poquito por aquí. Mirad el ruido, el grano que hay, fijaos el ruido que hay aquí, ¿veis? Esta se ha tomado con una ISO 640, ¿vale? Estáis viendo aquí que se ha tomado con una ISO 640, la fecha en que se tomó la fotografía, ¿vale? Una ISO 640, que por cierto, hay cámaras que son wifi, ¿vale? Y que tienen GPS, no sé si lo sabíais, que hay cámaras que tienen GPS, cuando tú disparas, automáticamente es como el móvil, hay móviles que tienen, bueno, ya sabéis que los móviles, la mayoría de los móviles todos traen un GPS dentro y el móvil sabe tus coordenadas por dónde vas exactamente. Pues también hay cámaras que tienen GPS y cuando disparas meten los datos del GPS en los metadatos. ¿Y sabéis lo que hace Lightroom al importar fotografías? Pues lo que hace Lightroom es que automáticamente coge los metadatos de la posición de la fotografía y la localiza en el mapa. ¡Pum! Te la pone automáticamente, de manera tal que tú sepas que esta fotografía se tomó en tal sitio de Tailandia. O sea que si tú te compras una cámara, por ejemplo, con GPS, que incorpora GPS, y te vas de vacaciones y empiezas a tomar fotografías en todas partes, ya te puedes olvidar de apuntar los lugares. No te preocupes, la cámara lo apunta, lo mete en los metadatos y automáticamente con esto metido en los metadatos, directamente Lightroom, al importarlo en Lightroom, ya te geolocaliza la fotografía y puedes saber dónde exactamente se tomó aquella fotografía tan chula de la cual tú no te acuerdas exactamente qué lugar era. O sea, es que es increíble, pero increíble. Bueno,
Con la tecla I, recordad del teclado de información, information, podéis ocultar o poner información sobre la fotografía, y yo aquí os estoy mostrando, pues bueno, la apertura a la que se ha tomado, la velocidad del disparador, la apertura y la sensibilidad de la película, que en este caso es ISO 640, como es un atardecer, está pasando lo que yo os dije, se ha tomado con una ISO 640, y aquí, pues bueno, tenemos, esto se ha tomado, por cierto, con una Nikon D7100, con una Nikon D7100, que es una cámara de muy alta gama, de muy alta gama de Nikon. Es como se ha tomado esta fotografía. Yo voy a volver atrás, ¿vale? Voy a volver aquí atrás, voy a irme aquí a la colección de ruido, ¿vale? Y vamos a seguir viendo más fotografías de ruido, Voy a hacer clic aquí en la vista de cuadrícula y vamos a ir a por la siguiente fotografía, Esta fotografía se ha tomado, creo que con un móvil, con un LG, y si yo amplío, pues veis aquí que hay como un ruido un poco empastado, ¿veis? Porque se ha tomado por la noche. Y vamos a ver si tenemos información de ISO. Aquí no hay información de ISO ni nada, nada más que apertura y punto. ¿ISO para qué? No hay ISO. Se ha tomado con un móvil, pues ya está, ¿no? Bueno, mala calidad, pero vemos que la fotografía tiene mala calidad. Esto también se ha tomado, esto tiene que ser con una Sony, se ha tomado con una ISO 5000, de sensibilidad, que aquí lo veis, que es algo que, bueno, hay cámaras que te promocionan eso, ¿no? Lo que es un ISO muy alto, ¿vale? Y fijaos la pérdida de detalle que nosotros tenemos aquí, a la hora de haber tomado esto, que, bueno, si pongo aquí las luces, fijaos la pérdida de detalle que tenemos aquí, que es bestial, ¿no? Bien, vamos a la siguiente fotografía. Esta también se ha tomado con una Sony, si es una DSC, ¿es una DSC? No, esta no es una DSC. Vamos a ver si tenemos información sobre la cámara. No nos dice la cámara con la que se ha tomado, pero bueno, vemos claramente ruido electrónico en la fotografía, lo vemos aquí claramente, y bueno, y así tenemos más fotografías con ruido electrónico. Esta también tiene ruido electrónico. Esta se ha tomado con una ISO 640. Se ha tomado con algo de la marca Apple, con un iPod Touch de la marca Apple. Un iPod Touch se ha tomado esta fotografía. Si lo ponemos aquí, tenemos ISO 640, se ha tomado la foto. Aparece bastante ruido. Aquí no tenemos información exactamente de qué cámara, pero también vemos que tenemos ruido, ¿vale? Y aquí igual, y aquí igual también. Bien, Lightroom nos permite corregir el ruido, partiendo de la base de que no es una quimera, de que no es algo maravilloso, pero bueno, de que sí que se pueden conseguir unos efectos aceptables cuando nosotros tenemos una fotografía que no nos gusta y que queremos corregir, ¿vale? Bien, yo me voy a ir aquí al módulo revelar y vamos a empezar por la foto, esta de aquí, que se ha tomado con una Nikon D7100, ¿vale? Y aquí en revelar, por cierto, que si yo le doy al botón derecho del ratón y le digo contraer todo, automáticamente vamos a ver todos los paneles, porque este es el módulo revelar y estos son los paneles que tiene ese módulo, ¿vale? Y aquí vamos a ver todos los paneles que tiene el módulo, ¿vale? Nosotros hemos aprendido a trabajar con básicos, el equilibrio de blancos, todo lo que estuvimos hablando. Hemos aprendido a trabajar con la curva de tonos. Hemos aprendido a trabajar con tono, saturación y luminancia, con color y con blanco y negro. Hemos aprendido a dividir tonos. Hemos aprendido a crear dominantes dividiendo tonos. Y hemos aprendido a trabajar con blanco y negro y crear un virado fotográfico. También lo hemos aprendido. Por tanto, ya estos 4 paneles lo tenemos aprendido conforme a los otros vídeos que yo he ido haciendo. Y si no los has visto, pues yo te recomiendo encarecidamente que veas este vídeo, pero que no te pierdas los otros, porque lógicamente vas a aprender ciertas cosas que a lo mejor no sabes, ¿no? Y ahora, concretamente, vamos a por este módulo de aquí. Vamos en este orden, de arriba a abajo, ¿vale? Y ahora vamos a por este módulo, este panel, perdón, módulo es este, revelar. Estos son paneles. El módulo revelar tiene el panel básicos, curva de tonos, HSL, color, blanco y negro, dividir tonos, detalle, correcciones de lente, efectos y calibración de cámara. Esos son los paneles que tiene este módulo revelar, ¿vale? Yo los he contraído todos
Y ahora le podría dar el botón derecho del ratón y darle a expandir todo y automáticamente pues me los va a expandir automáticamente todos, ¿vale? Nosotros hemos trabajado ya con todos los primeros, pero nosotros nos vamos a ir ahora al módulo detalle. Porque el módulo detalle se divide en dos partes. O para enfocar una imagen, cuando la tenemos desenfocada, cosa que no vamos a hablar ahora, vamos a hablar en los siguientes vídeos, o para reducirle el ruido. Y evidentemente, nosotros dentro del panel detalle, vamos a concentrarnos ahora en la reducción de ruido, porque es lo que nosotros queremos hacer, reducir el ruido. El ruido que puede tener una fotografía puede ser por dos causas. Puede ser un ruido de color o puede ser un ruido de luz. Es decir, puede ser un ruido de luminancia debido a la luz, que ocurra debido a la luz, o un ruido de crominancia, un ruido que ocurra debido al color. Croma, cromo, color. ¿Vale? Entendido esto, normalmente Lightroom intenta corregir de forma automática el ruido, aunque a lo mejor algunas veces pues no lo corrige, ¿vale? Nosotros vamos a empezar a corregir el ruido de luz, que es el que normalmente suele ocurrir en las fotografías, y posteriormente trabajaremos con el ruido de color para ver si podemos hacer también correcciones en la fotografía. Pero sí que os quiero decir algunas definiciones que me parecen importantes a la hora de entender esto y que vienen, pues, por ejemplo, en la ayuda de Adobe, que es muy interesante, que casi nadie la lee, pero es interesante. Y en reducción de ruido, nosotros podemos corregir luminancia, como ya hemos dicho, ruido de luz, o crominancia, ruido debido al color de la imagen. Y luego nosotros, claro, aquí vamos a aplicar la cantidad de ruido que nosotros queremos reducir en la imagen. Si poco o nada, 0 es nada, o 100 es mucho, es todo. Y fijaos cómo nos ha quedado la imagen. Fijaos cómo nos ha quedado la imagen. Yo le he dado a todo, y fijaos dónde está esto. Claro, tenemos aquí algunos problemas al ampliarla, porque lógicamente la estamos viendo ampliada, muy ampliada, pero fijaos cómo el ruido prácticamente ha desaparecido por completo. De hecho, voy a darle doble clic aquí arriba para volver como estábamos antes y fijaos cómo hay un cambio. Voy a darle otra vez, lo teníamos a 0 y ahora voy a ponerlo a 100 otra vez. Fijaos cómo hay un cambio, es decir, es que ha borrado literalmente el ruido, ¿vale? Lo ha borrado. Claro, cuando nosotros le hacemos un zoom bestial a la imagen, lo encontramos, pero bueno, no vamos a ser tan radicales, Hay que tener en cuenta también que a la hora de imprimir una foto, tú no te vas a poner la foto tan cerca a los ojos. Entonces, a lo mejor estos detallitos que tú estás viendo aquí, tú a los ojos no lo vas a ver, ¿vale? Pero y a la hora de imprimir una fotografía te va a quedar perfecta. Entonces, bueno, a la hora de imprimir, esto pasa en artes gráficas y pasa en fotografía. A la hora de imprimir, si tú tienes una fotografía que tiene mucho ruido y le quieres reducir el ruido, tienes que hacer pruebas, puedes imprimir varias versiones de la fotografía para ver cómo queda. Las impresoras de estas de inyección de tinta de calidad fotográfica son una muy buena idea, si te quieres comprar una que esté bien de precio, si realmente tú imprimes fotografías de manera regular. Si no vas a imprimir fotografías, si las vas a imprimir de higos a brevas, es decir, de tardísimo en tardísimo, de higos a brevas, pues entonces no merece la pena que te compres una de estas impresoras, porque además las impresoras de inyección de tinta requieren unos mantenimientos y como la dejes 5 meses sin usar, se te van a secar los cabezales, vas a tener que comprar cabezales nuevos, va a ser una pesadilla. O sea, realmente es para cuando se usa, ¿vale? Bien. Yo voy a ampliar aquí arriba, y voy a poner a 0, voy a ir a alguna parte descriptiva de la imagen, algo que, no sé, que nos pueda aparecer, Por ejemplo, esto de aquí, ¿vale? Esta parte parece un poquito más descriptiva, estos bidones que nosotros tenemos aquí. Yo voy a poner la imagen a 0, ¿vale? Sin ruido de ningún tipo, así es como sin corrección de ruido de ningún tipo, así es como la teníamos antes, y con corrección de ruido del 100%, así es como la tenemos ahora. Antes estaba así y después está así. Hombre, ha mejorado bastante. Y si yo reduzco, pues imaginaos, de 0 que estaba, nada, se ve ruido, a esto. Bueno, yo lo que os recomiendo a la hora de tener fotografías así, yo voy a trabajar con esta, ¿vale? Voy aquí a este punto descriptivo,
Yo lo que os recomiendo es ir haciendo determinados ajustes, ¿eh? Y determinados ajustes, bueno, la cantidad de reducción de ruido, ¿eh?, se decide aquí, ¿eh?, en luminancia. Nosotros podemos aplicar, bueno, para el ruido de luz, ¿vale? Que es el que normalmente se produce, ¿eh? Luego trataremos con el de color, ¿eh? Pero bueno, el ruido de luz, que es el que normalmente se produce con ISOs altos en condiciones de luminosidad bajas, nosotros podemos aplicar un máximo de reducción de ruido, un 100, o un mínimo de reducción de ruido, nada, que sería un 0, ¿vale? Dependiendo del efecto deseado de la imagen, tú puedes aplicar más o menos. Yo, aquí parece que se me generan algunos artefactos, ¿vale? Yo voy a dejar esto, vamos a ver, voy a dejar esto, voy a dejar en un 85, para mi gusto, ¿eh? Lo voy a dejar en un 85 porque yo sé que a la hora de imprimir esta fotografía, como no voy a tener el ojo pegado a la fotografía, cuando yo me aparte de la fotografía, lo que voy a ver es esto. Y esto ya me va gustando. Aquí no se nota ruido, ¿eh? Fijaos que esto antes estaba muy mal. Y ahora, lo tenía en 85, voy a teclearlo directamente también en 85. Fijaos qué cambio, ¿eh? Luego yo también a la hora de hacer la corrección en la fotografía, lógicamente pienso en cómo la voy a ver, a una determinada distancia, como si la estuviera viendo en un álbum, y no con el ojo pegado al papel, porque además que me va a llorar los ojos, y así no lo voy a ver, ¿vale? Yo lo voy a ver así, por tanto, fijaos qué mejora tenemos. Bien, pero luego voy a ampliar un poquito más, trabajando ya en un tamaño extremo, en un zoom extremo, para observar los detalles y mejorar la foto. Luego tenemos dos cosas aquí misteriosas, detalle y contraste. ¿Qué es esto de detalle y contraste? Bueno, el detalle, y te leo la definición que pone Adobe y te la explico, controla el umbral de ruido de la luminancia. Es útil para las imágenes con mucho ruido, Los valores altos conservan más detalle, pero pueden producir resultados más ruidosos. Y los valores bajos producen resultados más nítidos, pero también puede eliminar algunos detalles. ¿Qué nos quiere decir esto? Y luego el contraste controla el contraste de la luminancia y es útil para las imágenes que tienen mucho ruido. Los valores altos conservan contraste, pero pueden producir manchas o moteados ruidosos. Y los valores bajos producen resultados más suaves, pero también pueden tener menos contraste. Lo que ocurre principalmente con detalle y con contraste, y lo mismo que ocurre aquí en detalle y contraste aquí arriba, también tenemos en detalle suavizado algo muy parecido aquí abajo. Lo que ocurre con detalle y contraste es que a medida que nosotros damos un valor más alto en el detalle, lo que pasa es que podemos tener más ruido, y cuando bajamos el detalle podemos tener menos ruido. Eso es lo que puede pasar. Ahora, el contraste va unido al detalle. Cuando nosotros tocamos el detalle, podemos perder definición en las laterales de los objetos. Y por esa razón tenemos que poder ajustar contraste, dar más contraste, más definición, que también nos puede traer un poquito más de ruido, o menos contraste, menos definición. Por tanto, recordemos que el detalle a valores altos le conserva más detalle a la imagen, por eso es conservador Lightroom y se pone en un 50%, conserva más detalle en la imagen, pero sigue manteniendo el grano, o puede mantener un poquito de grano. Mientras que si reducimos el valor de detalle, tenemos unos resultados más nítidos, sin menos grano, pero con menos grano, pero también puede eliminarse algunos detalles en la imagen. Vamos a tratar con detalle. Vamos a ir más arriba. Efectivamente, a medida que vamos más arriba, veis que nos va apareciendo más grano. Vamos más para abajo, más para abajo, más para abajo, más para abajo. ¡Ay! Me gusta. ¿Veis? Vamos perdiendo ese grano. Pero fijaos que a medida que vamos perdiendo, las manchas que nosotros tenemos aquí se van haciendo como más borrosas. Fijaos. Y tenemos un problema. No sé si os estáis dando cuenta del problema. Aquí hay una escalera, porque esto parece un silo de grano, un sitio donde se guardan granos, un hórreo de esto. Parece. Y aquí hay una escalera, no sé si lo estáis viendo, es que no puedo hacer más zoom, ¿vale? Y aquí hay unos hilos de cables de teléfono, de la luz, de lo que sea. Pero a medida que nosotros vamos reduciendo detalle, la escalera, ¿dónde está la escalera, los cables de la luz, los cables, no hay luz. Se acabaron los cables. ¿Veis? Lo estáis viendo. Por eso lo estoy poniendo. Porque sí que es cierto que fijaos que esos artefactos que nosotros teníamos en la imagen,
nosotros esto lo teníamos al 50%, esos artefactos que están aquí, esas cosas raras, yo le digo artefacto a todo lo que no comprendo, digo, eso es un artefacto lo menos, pero bueno, es un móvil raro o cualquier cosa, digo, es un artefacto. Pero en este caso, en fotografía, la palabra artefacto se utiliza, ya de forma seria, sin cachondeo, sin broma, se utiliza para definir cuando nosotros tenemos una serie de defectos, granulados, pixelados, mejor dicho, pixelados o extraños en la imagen. Y aquí tenemos una serie de efectos raros, ¿verdad? Como puntillistas, ¿verdad? Que se ha creado con la reducción de ruido, y efectivamente tenemos una serie de efectos raros. Bueno, esos efectos le llamamos artefactos, ¿vale? Nosotros podemos reducir el detalle, con lo cual vamos a ir reduciendo estos artefactos y también vamos a ir reduciendo, ¿vale?, lo que es la definición de la imagen para eliminar esos artefactos. Y fijaos cómo se borran. Se borraron. ¿Lo habéis visto? Se han borrado, se han borrado esos artefactos. Ya tenemos un cielo nítido. Esto estaba al 50%. ¿Veis los artefactos aquí? Y cuando yo bajo, se borran. Pero la escalera también se nos borra. ¡Ay! La escalera se nos define un poco menos. Entonces, ¿qué es lo correcto? Tú mandas lo que a ti te gusta, ¿vale? A mí esto sí me gusta, porque mira, esto es un detalle muy pequeño y nadie se va a fijar exactamente en la escalera. Además, si pierde un poquito de definición la cámara, no pasa nada. A mí lo que no me gusta es que se borren ya los cables de la luz, porque ya hay que no se borren las cosas de aquí. Eso ya no me gusta, porque ya parece que se ha fundido con el fondo. Eso ya no me gusta. Tanta reducción no me gusta. Entonces yo, para mi gusto, le dejaba un 35%, ¿vale? Sigo teniendo definición de los cables de la luz que pasan por aquí, el tendido eléctrico, ¿veis? Y además, la escalera se ve un poquito borrosa, pero bueno, no pasa nada, es de noche, por el amor de Dios, Y hemos reducido, hemos quitado esos artefactos que nosotros teníamos en el cielo, que era esto que nosotros teníamos aquí, ¿vale? Así que le reduzco detalle y lo dejo al 35%, ¿vale? Para mi gusto. Tú quieres el 30, pues el 30. Bien. Contraste. Cuando nosotros contrastamos mucho, nos vuelve a aparecer un poquito el grano. Fijaos. Pero tenemos más definición en los bordes. Y cuando yo reduzco el contraste, perdemos esa definición en los bordes. ¿Vale? Fijaos, más definido, menos definido. Más definido, menos definido. Totalmente 100% definido, sin definición. ¿Veis los cambios? Pum, 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 pum. Es mejor verlo así. Entonces yo le aplicaría un pelín de contraste, un 20%, y ya está. Para que esto se contraste un poco, o quizás, si me apuras, incluso menos, un 10%. Para que esto se contraste un poco por los bordes, pero no me pierda la imagen, no me tenga ese grano que tenía antes. Y yo al detalle le voy inclusive a reducir un poquito más y lo voy a dejar en 30, ¿vale? Voy a hacer clic aquí, ¿vale? A reducir, y fijaos cómo nos ha quedado la fotografía. Esta fotografía ha quedado de cine, porque así es como la vas a ver. Vamos a ver, voy a hacer clic aquí, ¿vale? Y ahora tenemos el antes y el después. Fijaos cómo estaba antes y cómo está después. Antes y después. No me podéis negar que la fotografía ha mejorado impresionantemente. Antes y después. ¿Veis? Voy a cambiar a otro tipo. Voy a reducir un poquito, ¿vale? Voy a reducir el zoom, voy a poner, voy a coger otro tipo de zoom aquí en el navegador. Por cierto, podéis definir el tipo de zoom que queréis. Yo voy a poner 1.2, o inclusive voy a definir 2.1, perdón. Voy a definir un cuarto de zoom, ¿vale? Para tenerlo aquí, y fijaos cómo queda, cómo está aquí y cómo está aquí. Se nota claramente, estos cielos están peor y esto está muchísimo mejor. O sea que la reducción de ruido es increíble, ¿vale? Vamos al color. Yo voy a quitar la corrección que nosotros tenemos aquí. Vuelvo aquí a la vista de lupa. Voy a ampliar. Vamos a trabajar con la reducción de ruido del color, que para mí ya esta reducción está perfecta, ¿vale? Pero la reducción de ruido de color, que lo que haría es, que por cierto voy a ampliar la imagen. Podéis jugar en cualquier momento con el navegador para definir el tipo de ampliación que queréis. Yo le he puesto una ampliación al 100%, ¿vale? Voy a jugar, voy a trabajar con reducción de ruido de color. Me voy a algunas zonas donde haya colores más intensos. Bueno, voy a volver aquí. Tenemos aquí, ¿vale?
Estas especies de hórreos o de silos, de grano, de lo que sea. Y aquí en reducción de ruido hemos reducido el ruido de luminancia, que prácticamente era lo que necesitaba esta fotografía, pero vamos a probar la reducción de ruido de color. Si yo aumento al 100%, fijaos que todavía puedo dejar la foto incluso más definida. Y puedo quitar el ruido de color, que también hay ruido de color en la fotografía, y fijaos cómo queda. Todavía queda mejor. Si ya quedaba bien, ahora todavía queda incluso mejor. Y fijaos cómo se mejora sensiblemente la fotografía. Como a mí me gusta la cantidad de ruido de color que nosotros hemos quitado, yo también lo voy a dejar un 85%, ¿vale? No voy a ser tan radical del 100%. Para esta fotografía yo quiero un 85%, ¿vale? Para otra puedo necesitar un 20, un 50, un 100 o lo que sea, ¿vale? Pero esta me gusta así, con un 85. Y volvemos otra vez al detalle. A más cantidad de detalle, más grano, más ruido. A menos cantidad de detalle, menos ruido, pero menos definición. Por tanto, yo voy a poner, digamos que también voy a dejarlo en un 20, ¿vale? Porque no había tanto ruido de color, ¿vale? Y con suavizado, recordad, más contraste, significará más aparición de granitos, más aparición de ruido, menos contraste. Es decir, en este caso no es contraste, suavizado de contraste sería lo mismo prácticamente, menos suavizado, aparecerán unas imágenes más nítidas. Yo no voy a hacer ni tanto ni tan calvo y voy a hacer un ajuste un poquito parecido al anterior. Le voy a dejar 10, ¿vale? Todo esto lo estoy haciendo de manera intuitiva sabiendo lo que hago. Tanto en ruido de luminancia como en ruido de crominancia, ruido de luz o ruido de color, este deslizador nos dice la cantidad de ruido que nosotros vamos a definir, que vamos a quitar. 100% quita el máximo, 0 no quita nada, ¿vale? Y hay dos tipos de ruido que se producen en la imagen. El principal es el ruido de la luz, el ruido de luminancia. Y luego que es el de sensibilidad a la luz, por eso ocurre con los ISOs altos, ¿vale? En condiciones de baja luminosidad. Y aquí que tenemos un ISO 640, un ISO que ya empieza a ser altito, ¿vale? Imagínate cuando le metes a una cámara ISO 5000, ¡puf! Pues hay que hacer unas correcciones bestiales, ¿vale? A menos que tengas un sensor flipantemente increíble. Bien. Por tanto, el ruido que se produce en las fotografías de la luz es el ruido de luminancia y es el que nosotros estamos corrigiendo aquí. A mayor cantidad de corrección, menos ruido. A menor cantidad, más ruido. Cuando nosotros vamos quitando más ruido, nosotros podemos hacer una cosa, podemos dar más detalle en esa eliminación del ruido, nos aparecerían más granitos, más ruido, o quitar detalle. Cuando quitamos detalle, se nos reduce todavía más ese granito. Y eso no significa que tú no reduzcas el grano moviendo esto de aquí de luminancia. Claro que reduces los granos, pero se pueden producir otra serie de artefactos o efectos secundarios a los cuales vas a necesitar reducirle o ampliarle el detalle. Por eso tenemos este deslizador. Esto va en orden. Lo primero que quita ruido es esto. Si observamos cosas raras, lo segundo es esto. Y luego, si seguimos observando cosas raras, lo tercero a tocar es esto. Así de simple, ¿vale? Para aquellos que no quieran una definición muy técnica. Por tanto, este deslizador nos quita el ruido de luminancia. ¿En qué cantidad nos lo quita? En la cantidad en que nosotros lo movamos. Al 100%, todo para acá nos quita el máximo. Al 0% no nos quita nada. Una vez quitado ese ruido, puede que nos aparezcan otra serie de artefactos o efectos raros en la imagen. Y eso lo controlamos con el detalle. A menos detalle, menos artefactos, menos cosas raras, imagen más plana, imagen que parece que tiene menos ruido. A más detalle nos vuelven a aparecer los artefactos. ¿Y qué pasa si nosotros teníamos algunos artefactos y le hemos bajado el detalle? Pues que los bordes de los objetos, como los cables de la luz, las escaleras, cosas así, pueden perder su definición y pueden a lo mejor empastarse y no verse. Para eso tenemos el contraste. A más contraste nos va a ir volviendo a aparecer esa especie de grano de otra manera diferente. A menos contraste nos va a ir desapareciendo ese grano. Por tanto, el objetivo es llegar a un punto de contraste en el cual sigamos teniendo una definición de los bordes, de los cables de la luz, de las escaleras, de las cosas en la imagen. Y con color pasa lo mismo. Hay otro tipo de ruido que se genera en la imagen y es el ruido de color. A mayor cantidad de ruido de color que quitamos. A menor cantidad o cero, nada de ruido de color que quitamos o poco de ruido de color que quitamos. Detalle,
Cuando hemos quitado ruido de color, porque hemos movido el deslizador a la derecha y estamos diciendo que quita un 85% del ruido, en este caso de la imagen, es posible que nos aparezcan algunos efectos raros, algunos artefactos o algo raro en la imagen. Para eso tenemos el detalle. A menos detalle, menos artefactos y se irán borrando todavía más esos efectos. A más cantidad de detalle, esos artefactos, esos defectos que pudieran aparecer o no, depende, pues podrían aparecer más. Claro, cuando damos más detalle, tenemos más definición, pero aparecen esos artefactos. Cuando tenemos menos detalle, pues esos artefactos se van borrando. Ahora, ¿qué pasa? Que a medida que se van borrando esos artefactos o esos defectos, podemos perder suavizado en los bordes de las cosas, como los cables de la luz, las escaleras, etc. Y para eso tenemos el suavizado. A menos suavizado, más definición general en la imagen, más limpieza, más nitidez. A más suavizado, aparecen más los defectos del grano. Por tanto, los efectos que se deben de corregir siempre están a tu libre albedrío, pero sabiendo más o menos lo que estamos haciendo. Y fíjate cómo ha quedado esto de bien. Ha quedado maravilloso. Yo te voy a poner aquí una ampliación 1.8, voy a ponerte 1.16, no, voy a ponerte, perdón. Voy a ponerte, a ver, voy a expandir esto de aquí, no, los ajustes preestablecidos abajo del navegador, lo amplío, voy a ponerte una ampliación 1.2, ¿vale? Para que lo veamos bien definido. Y fíjate esta torre aquí como estaba, y fíjate esta torre aquí como está. Fíjate el molino aquí como está, con grano, y fíjate aquí el molino aquí como está sin grano. O sea que lo mires por donde lo mires, y los cielos, ¿no? Fíjate los cielos por aquí y los cielos por allí. Lo mires por donde lo mires, esto ha mejorado de cine. Y cuando ya lo imprimas en un papel fotográfico, pues fíjate cómo va a quedar. Va a quedar que lo flipas, querido amigo, querida amiga. Así va a quedar, ¿vale? Muy bien, entonces eso es lo que hay, ¿vale? A la hora de trabajar con fotografías penosas, horrorosas y horribles, como son las fotografías de los móviles, pues también podemos hacer cosas, ya que sabemos cómo hacer correcciones, y ya sabemos cómo funcionan las correcciones de ruido en cuanto a luminancia y crominancia, luz y color, ¿vale? Yo ya ahora voy a empezar a aplicar estas correcciones. Aquí hay mucho, voy a empezar a reducir. Esto es un móvil, Voy a poner, me lo voy a llevar al 80%, en detalle, vamos a definir, no me gusta, voy a quitarle un poquito de definición, ¿vale? Voy a dejarle al 35, contraste, lo contrasto, no me gusta el contraste casi que lo voy a dejar al 5, poco contraste, ¿vale? Porque es una escena muy oscura. En color, vamos a ver qué definición, qué ruido de color podemos tener aquí. Cantidad de ruido de color, no veo que se haya producido una cantidad de ruido de color. Voy a ampliar un poco más para ver detalles, Voy a ampliar, voy a dar una ampliación 1.1, que es el 100 de la imagen, el 100% de la imagen. Voy a ampliar, no observo unas mejoras de ruido de color. Vamos a ver, detalle, no observo unas mejoras de ruido de color. En realidad no hay correcciones posibles de color que pueda hacer, así que lo voy a dejar a 0, Esta imagen para mí ya ha quedado corregida. Voy a darle aquí, ¿vale? Voy a poner una reducción 1.2, y así es como teníamos la imagen antes del móvil, y así es como nos ha quedado. Esta foto no se puede imprimir de lo mala que es. Esta foto sí que se puede imprimir con una cierta calidad, porque pensad que cuando vais a imprimir en un papel siempre va a perder calidad, lógicamente. Un papel no es lo mismo que la pantalla, por bueno que sea el papel fotográfico, pero bueno, podéis ver, ¿no? Podéis ver la fotografía como estaba antes, ¿vale? Y cómo estaba después, Voy a darle aquí 3.1, tenemos más detalle. Voy a darle a 1.4 quizás, y fijaos en 1.4 como teníamos la fotografía antes, Fijaos el cielo penoso y cómo lo tenemos después. Evidentemente esto está muchísimo mejor, Vamos a ir a esto, señor que tiene una Sony, y decidió probar el ISO 5000. Ahí es nada. Bien, vamos a... y encima la foto desencuadrada. Que mira, esta foto es una foto muy buena para mostraros una cosa. Fijaos que podéis compraros una cámara, ¿vale? Y podéis entender cosas como que es apertura, velocidad de disparo, ISO, sensibilidad de la película, todo ese tipo de cosas. Y luego tenéis una cámara sofisticada, un buen equipo, pero las fotos son una porquería. ¿Sabéis por qué? Porque una cosa es eso y otra cosa es saber sacar una foto.
tener técnicas de composición de la escena, técnicas de encuadre, etc. Por tanto, el primer paso, y es un consejo, seguid cursos de fotografía cuando tengáis cámaras buenas como una reflex, etc. Para entender qué es velocidad de disparo, profundidad de campo, apertura, etc. Exposición a la luz, ISO, todo ese tipo de cosas. No os preocupéis si el primer año o los primeros meses las fotos son una porquería, están mal encuadradas, la composición de la escena es patética. No os preocupéis de esas cosas, ¿eh? Dejad que pase tiempo, ¿vale? Dominad la cámara. No permitas que la cámara te domine a ti. Tú cuando la veas le dices, aquí mando yo, ¿eh? No permitas que la cámara te domine, domínala tú. Y una vez que ya la domines, entonces dices, ahora yo tengo que solucionar un problema. Mira, yo ya sé corregir ruido, yo soy el amo del Lightroom, yo puedo sacar fotografías con calidad, pero a mis fotos les pasa algo. Mis fotos tienen ese algo que tú miras una fotografía de un fotógrafo profesional y te cautiva, y tú miras una mía y te echas a llorar. Aunque la calidad de imagen es buena en los dos lados, pero la mía es mala en cuanto a la propia foto. Como un dibujo, hay quien intenta pintar a un niño, eso es una patata rabiosa, en fin, depende, ¿no? En fin, con eso quiero decir que a la hora de hacer una fotografía, de hacer fotografía, es muy importante que sigáis cursos de fotografía para aquellas personas que no saben hacerlo. Los que son fotógrafos profesionales, evidentemente, se aburrirán con este mensaje, pero bueno, este mensaje no va a ellos, va a los que tienen una reflex y no saben, que sigan cursos de fotografía que le enseñen qué es una composición de una escena, cómo hacer un encuadre correcto, técnicas para el encuadre, técnicas para composición de escena, para fotografía de sujeto, que entender la luz de una imagen, inclusive, ¿por qué no? Tener un fotómetro para cuando se va a medir se va a tomar una fotografía ya profesional de personas en entornos cerrados, en fin, yo qué sé, cursos de fotografía más avanzados que hay, donde puedes aprender a sacar fotos buenas. Y en esos momentos, cuando ya sepas sacar fotos buenas, llegará un momento en que si eres bueno sacando fotos, hasta incluso con una Polaroid de las antiguas, serás capaz de hacer arte, que hay quien lo hace. O sea, es ser un artista, ¿vale? Un fotógrafo es un tío muy especial. Un fotógrafo es mitad técnico, mitad artista, Es una mezcla ahí rara, Es como el zorro, no es ni perro ni gato, está entre medio, ¿vale? Pues más o menos. Bueno, vamos a ver aquí. Tenemos otro problema, ISO 5000 con otra cámara. Vamos a aplicar reducción de ruido, ¿vale? Que veis que el Lightroom pues reduce bastante y fijaos que bien se está comportando, Le voy a meter también, esta vez le voy a dejar un 80%. Voy a ampliar aquí, voy a meter más ampliación, voy a decirle ampliación 1 a 1 al 100% y veréis por qué. Cuidado con el panel del navegador, que muchas veces si no hacéis clic en las zonas, si hacéis clic fuera, pues se os contrae de manera accidental, ¿vale? Voy a hacer clic aquí, y yo quiero hacer clic aquí porque quiero ver el detalle que nosotros tenemos, aunque nosotros tenemos una imagen, ¿vale? Que ahora el cielo está mucho más definido y tenemos menos ruido, pero si yo me voy a los bordes, fijaos que aquí tengo una pérdida de detalle, Yo voy a ampliar, voy a reducir el detalle, voy a ampliarlo. Fijaos que si yo amplío el detalle se me contrasta más estas zonas, pero la imagen me pierde un poco en calidad. Entonces, bueno, yo voy a reducir, pero no voy a reducir tanto, Lo voy a dejar reducido a un 40, a un 35%, venga, como la otra, ¿vale? Y en contraste, para que se me contrasten más los bordes, pues si yo me lo llevo aquí al 100% se me contrasta mucho más, pero ya me está saliendo como grano en la imagen, ¿veis? Por tanto lo voy a dejar en un 10, En un 10 porque es una foto nocturna y también porque no tengo una definición absolutamente perfecta, pues no pasa nada, Voy a apuntar aquí a los coches, y lo vemos aquí perfectamente bien. Bien, en cuanto al ruido de color, vamos a ver qué tipo de correcciones podemos hacer si nosotros aplicamos alguna corrección visible. Y efectivamente, yo veo que si aplico, si doy al 100%, me está definiendo más. Voy a reducir un poquito, ¿vale? En este caso yo no observo ninguna mejora, ninguna mejora. Y no sé si os estáis dando cuenta de una cosa. Cuando yo aplico mejoras, reducciones de color en fotografías de móviles, tomadas en diferentes móviles, este era un LG, si yo mal no recuerdo, y este era un Sony, pasa que, o cámaras de baja calidad, pasa que parece ser que la reducción de color como que no funciona, como que la reducción de ruido
en cuanto al color, en cuanto a la crominancia, no funciona. ¿Sabéis por qué? Y sin embargo aquí, en esta foto, tomada con una maravillosa, formidable e increíble Nikon 7100, aquí sí que cuando tocábamos el color se observaban mejoras, ¿eh? Fijaos que si yo me ponía aquí, esto lo tengo en 85, ¿vale? Lo voy a bajar a 0. Fijaos cómo hemos notado una diferencia. Si yo ahora pongo 85, fijaos como que hay un cambio más sutil, ¿no? La verdad, si el sensor de un móvil es malo, pues a lo mejor y la imagen se ha tomado mal, porque el sensor no es muy bueno, pues lógicamente es posible que a la hora de intentar reducir el ruido de crominancia no sea posible porque el sensor ha tomado la fotografía en una cantidad muy pobre. Pero bueno, yo no observo una mejora en este tipo de fotografía, por tanto, yo esto, si acaso, sí observo un poquito, muy sutil, lo voy a dejar también en el 85%, ¿vale? En detalle voy a reducir el detalle, porque siempre el detalle voy a ganar más grano, voy a reducir el detalle a un 10% y el suavizado lo voy a dejar a un 5%. Para mí esta imagen estaría bien. Ahora, fijaos, vamos a por algún detalle. Mirad, vamos aquí a estos coches que están aquí aparcados al fondo, y vamos a compararlo con estos hilos de grano que nosotros tenemos aquí. Fijaos, o con estas antenas parabólicas que tenemos aquí. Fijaos la calidad de una óptica de una Nikon D7100 a un móvil patatero y cochambroso, por bueno que sea. Pues fijaos la diferencia. Fijaos la diferencia. Por tanto, de vosotros depende. A la hora de compraros una cámara, ya sabéis, si vais a sacar cosas muy profesionales y queréis fotos increíbles, evidentemente necesitáis una cámara y evidentemente una reflex o una Evil, que es lo mismo, que no tiene nada que ver con el demonio, simplemente es una cámara reflex sin espejo, ¿vale? Pero bueno, qué duda cabe, vamos a comparar el antes y el después, qué duda cabe que esta foto está mucho mejor, fijaos cómo estaba antes. Voy a reducirlo, voy a ponerlo a 1.3, ¿vale? Fijaos cómo teníamos el cielo antes y cómo teníamos el borde, y fijaos que esto está muchísimo peor y que esto está muchísimo mejor. Esto ya es imprimible, lo otro no es imprimible, Fijaos la porquería y cómo aquí ya tenemos el cielo mucho mejor, ¿vale? Bien, vamos a ir aquí con la siguiente fotografía para irlas corrigiendo todas, y aquí, que esta fotografía se tomó de un foro y la persona que lo tomó ahí estaba llorando, ay, me compré el móvil, da problemas, no sé qué, no sé cuánto, no es un foro español, ¿vale? Y está dando, y tiene algún defecto, lo anunciaba como un defecto en la cámara. No, no es un defecto en la cámara, es que, hijo, tienes un móvil y es un móvil y bueno, y no es una reflex, ¿vale? Bien, vamos a reducir esto, vamos a hacer que esta persona esté contenta, y vamos a poner un 85 también, un 85% de reducción. Esto lo estoy enseñando para que veáis que Lightroom puede hacer maravillas con vuestros móviles, ¿vale? Y puede reducir las imágenes de manera flipante e increíble, En detalle vamos a reducir un poquito el detalle, ¿vale? Lo voy a dejar en 20, porque aquí tenemos mucho grano. O no, en 20 no. Voy a dejarlo quizás en 40, ¿vale? Lo voy a dejar en 40 porque no quiero que se me empaste, se me nuble mucho la imagen. Y en contraste, vamos a ver. En contraste prefiero dejarlo en 5 o en 10, ¿vale? No mucho contraste, Voy a intentar reducir un ruido de crominancia también, a ver si tenemos ruidos de crominancia que son menos apreciables en la foto. Voy a dejarlo también en un 85%, ¿vale? Menos detalle, voy a darle a un 10% de detalle, ¿vale? O un 15%, y voy a darle, no, voy a dejarlo a un 5% de detalle, ¿vale? Y también en suavizado voy a dejarlo a un 4% de detalle, por ejemplo. Vamos a comparar la foto antes y después, ¿vale? Fijaos, después y antes. Después, antes. Evidentemente es un móvil, la lente es mala, por eso esto no aparece bien, ¿vale? Pero, lógicamente, la imagen queda muchísimo mejor, Yo lo voy a poner aquí en
en 1.4, por ejemplo, para que vosotros lo veáis, o 1.3 si me permitís, en 1.3, ¿vale? Para que vosotros veáis la escala a rasgos generales de la foto, cómo estaba antes y cómo estaba después, y fijaos pues cómo estaba antes y cómo estaba después, como teníamos esta zona mucho más empastada y esta imagen se ve mucho más nítida, se ve mucho más clara, ¿vale? Bien, vamos a por la siguiente foto. Vamos a por otra foto, Voy a retocarlas todas para que veáis que esto se puede hacer perfectamente, ya yendo rápido. Ya no explico qué es ni luminancia, ni detalle, ni contraste, ni tampoco reducción de ruido para color, detalle y suavizado, porque ya sabéis que hay ruido de luminancia y ruido de crominancia. Empezamos con el ruido de luminancia, que es el más normal, ¿vale? Vamos a ver, aquí no tenemos ni información de ISO ni nada, con lo cual los metadatos de este móvil pues son penosos, pero bueno, da igual, porque va a ser capaz Lightroom perfectamente de zamparse de la imagen y de hacerle una corrección flipante, y automáticamente pues bueno, lo va a hacer muy bien. Vamos a aplicar un detalle, vamos a ver, vamos a aplicar un poquito más. Aquí fijaos que los arbustos me perdían con mucha definición. Voy a darle un poquito más de contraste, porque fijaos en qué caso, no siempre hemos tenido menos detalle y menos contraste, no, en este caso necesitamos menos detalle pero más contraste, porque tenemos muchos arbustos, ¿verdad? Y necesitamos que no se nos borren, ¿vale? Necesitamos que nos aparezcan, pero que a rasgos generales la imagen esté bien reducido el ruido, Voy a reducir también el ruido de crominancia, ¿vale? A un 85%. Y en detalle, pues vamos a ver, ampliamos, reducimos, voy a reducir a un 10. Y en suavizado podemos ampliar, reducir. Yo voy a reducir el suavizado a un 5. Vamos a ver cómo ha quedado esta imagen en antes y después. ¿Veis? Antes, penoso y después. Evidentemente, la fotografía era mala, porque se ha tomado con una óptica mala. Y lógicamente el sensor de una cámara no tiene nada que ver con esta maravilla, ¿vale? No tiene nada que ver con esta cosa que es una Nikon D7100. No tiene nada que ver con esto, pero bueno, para los medios que hay, pues lógicamente se puede mejorar bastante lo que es la calidad de la imagen en condiciones de baja visibilidad, ¿vale? Bien, vamos a por esta imagen que se ha tomado con un iPod. Vamos a ver, con un iPod Touch, ¿vale? Vamos a ver cómo se puede reducir esto. Vamos a aplicar también, en este caso vamos a aplicar un 85 o un 90% de ruido. 90%, vamos a aplicarle detalle, ampliamos, reducimos. Fijaos que la calzada tiene una serie de líneas, no sé si la estáis viendo, ¿veis? Pero si yo reduzco mucho, puedo incluso borrarlas. Entonces, pues bueno, por eso también muchas veces con la reducción de ruido, con el detalle, podemos hacer un efecto lifting en algunas fotos y borrar literalmente la cara, ¿vale? En este caso, las arrugas de la cara, ¿vale? En este caso, o problemas de grano en las fotos. En este caso, y fotos repugnantes, fotos horrorosas, os las deja perfectas. Pero bueno, como venía diciendo, aquí, en esta fotografía, tenemos un problema con las líneas de la calle y vemos que esto nos queda como un poco raro. Por tanto, en la luminancia no vamos a poder reducir tanto ruido. Vamos a tenerlo que dejar en un 70%, ¿vale? En vez de un 80%, para no perder las líneas de detalle de la calle. Y el detalle vamos a tenerlo que dejar en un 40%. Vamos a poder quitar ruido, pero no vamos a poder quitar tanto ruido. Y el contraste, pues vamos a definir un poquito de contraste de la cera, un 20%, y ya está. Y en ruido de crominancia, vamos a ver que podemos quitar. Aquí sí que voy a quitar un 85%, para quitar cualquier tipo de ruido extraño que me pueda aparecer. ¿Veis? Aunque no se nota mucho porque los sensores de las cámaras, normalmente los dispositivos portátiles son malos sensores, ¿vale? Voy a reducir el detalle. Ahora todos los usuarios fanáticos de Apple me dirán, ¿qué va? ¿Un iPod Touch es mejor que una Nikon? Pues no, yo siento mucho, Por mucho que se quiera la marca, que yo sé que los usuarios de Mac les gusta defender mucho lo suyo, por mucho que se quieran a la marca, Nikon es Nikon y Canon es Canon. Eso no lo iguala ni el señor Steve Jobs. Son gente que se dedican solamente a fotografía y tienen muchísima experiencia en ese campo. Y por tanto son los reyes de la industria, ¿vale? Bien, yo voy a ampliar esto de aquí. Voy a ponerlo en 1.2. Y vamos a ver la corrección que hemos hecho. Hombre, evidentemente está mucho mejor. ¿Qué duda cabe?
qué duda cabe que como la teníamos antes. Voy a ponerlo en 1.3, perdón, en 2.1, a ver si lo vemos, quizás demasiado, ¿no? Vamos a dejarlo en 1.2, voy a dejarlo en 1.2, ¿vale? Y fijaos cómo teníamos la foto antes y cómo teníamos la foto después, ¿eh? Fijaos todo el grano, ya nos aparecía la calzada, ¿eh? Y las líneas, y ahora pues bueno, tenemos unas líneas de la calzada que se siguen apreciando, aunque de manera un poquito difusa porque también es de noche, ¿vale? Pero hemos perdido todo el grano en la imagen, y fijaos las zonas de luz de la imagen que se les apreciaba cierto grano, y ahora en estas zonas de luz de la imagen ya ese grano no existe. Aquí tenemos un negro más puro, ¿veis? Fijaos el edificio que mal estaba, y fijaos cómo ha quedado esto. Es que Lightroom es la caña, de España, es la leche, a la hora de reducir el ruido en fotografías. Vamos a esta fotografía que tenemos aquí, ¿vale? Para que veáis qué fácil es reducir ruido en Lightroom y las cosas tan increíbles que podéis hacer con vuestras fotografías. Voy a ponerlo a rellenar, no, voy a ponerlo a encajar en pantalla, ¿vale? Y volvemos a lo mismo, ruido de luminancia, que es el que se va a producir mayormente en la imagen. Voy a dejarlo un 85% también, ¿vale? Detalle, vamos a reducir un poquito el detalle, no mucho. Fijaos que el detalle en este tipo de imagen lo voy a ampliar a un 60%. ¿Sabéis por qué? Porque tengo unas puertas de ropero. En este caso yo no puedo ir abajo, porque fijaos lo que pasa con las puertas de ropero. Todo me queda borroso, por eso he cogido diferentes fotografías, ¿sabes? Porque en los cursos estos de Adobe, yo he visto cursos de Adobe, instructores certificados de Adobe y todo, que te hacen un retoque con una imagen y punto, pero bueno, no os explican los casos concretos, como una foto en interiores, donde tenemos a lo mejor puertas, roperos, aristas, ¿vale? Y no sabéis cómo comportaros a lo mejor en un momento determinado, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a hacer una corrección aquí, ¿vale? Voy a dejarlo en un 60%, o en un 55%, ¿vale? Para que no perdamos, para que se nos elimine el ruido de la imagen, y si acaso, si me permitís, me lo llevo esto a un 95%, ¿vale? Pero le dejo el detalle del 55%, y el contraste, que puedo ampliarlo o reducirlo, el contraste lo voy a dejar a 0. Me gusta así como está, ¿vale? Ruido de crominancia de color, vamos a ver si podemos hacer correcciones. Hay muy poco color en esta escena, hay una escena muy apagada. Yo le voy a dejar un ruido de crominancia, una reducción del 85%, por si las moscas. Detalle, ampliamos o reducimos. Voy a ampliar también a un 55%, y en suavizado puedo ampliar o reducir. En suavizado voy a dejar en un 20%, ¿vale? Sí, en un 20%. Bien, vamos a ver cómo estaba la foto antes y después, Antes, después. Antes, después. ¿No lo veis claro? Pues nada, a 1.2. Vista 1.2. Antes, después. ¿Qué tal? ¿Mejor? Yo creo bastante, ¿no? Y esto se ha tomado con un móvil. Fijaos lo que Lightroom puede hacer con vuestros móviles. Por eso, al principio de este curso, cuando yo hacía el curso de Lightroom, por eso decía que Lightroom es maravilloso, porque es que, bueno, saca lo mejor de vuestras cámaras, de vuestros móviles, de todo lo que tengáis, ¿vale? Fijaos la pared cómo estaba, y fijaos esta pared qué bien definida ha quedado. Yo os prometo que cuando esto se imprima, me da pena, porque el hombre que se compró esto, que era de la República Checa o de algún sitio, y esto me da pena, porque si no ve el vídeo, pues lógicamente no sabrá sacarle partido a su móvil. El hombre estaba asustado, estaba preocupado, diciendo que hay un defecto en su sensor. No, no es un defecto en su sensor, es que el sensor de un móvil es muy pequeñito, es casi minúsculo, es como un granito de arroz, mientras que el sensor de una cámara reflex pues tiene el tamaño de un sello de correos de lo gordo. Entonces, pues claro, lógicamente la sensibilidad con la que se capta la imagen es mucho mejor. Pero bueno, fijaos lo que puede hacer Lightroom, Esto es una foto maravillosa, la de la derecha, la de después, para postear en redes sociales y oye, y quedar como un rey, Y en cualquier momento, quiero deciros que una foto que se haya corregido con reducción de ruido, vosotros podéis tocar el histograma, Yo, por ejemplo, si esta foto creo que está mal expuesta, me la puedo mover y puedo moverme los valores de exposición, Puedo jugar con la exposición en cualquier momento, O sea, no penséis que porque habéis hecho una reducción de ruido no podéis tocar otros valores.
Yo, por ejemplo, podría hacer un equilibrio de blancos correcto para ir a una zona lo más neutra posible. Una zona neutral más oscura, está por aquí, por ejemplo, o podría intentar hacer un balance de blancos. Vamos a ver un balance de blancos en una zona más neutra, más intermedia. A ver, por ejemplo, aquí tengo un mejor balance de blancos. Puedo apagar el matiz de la foto, tocarlo a mano para que mejore las condiciones de luminosidad y de iluminación la fotografía, para mejorarlo un poquito, para que no me quede tan tostado de la luz que proviene del fondo. Puedo mejorar la exposición de la foto, que en este caso, si yo me lo llevo al centro, que sería lo correcto, no va a ser posible, porque lógicamente está tomada en unas condiciones de baja luminosidad. Pero bueno, puedo mejorar un poquito el rango dinámico, puedo ampliar el contraste de la fotografía, mejorar la zona de altas luces, reducir las sombras o enfatizar un poco las sombras para ganar contraste, mejorar los blancos, los negros, la presencia de la imagen, que es lo que ya estuvimos viendo antes. Fijaos que en un momento determinado puedo hacerlo. La intensidad también de los colores, para que no me quede muy quemado, con lo cual puedo incluso corregir los defectos del sensor de un móvil, ¿vale? Y fijaos, si yo me voy a antes y después, cómo estaría la fotografía. Antes, una porquería completa, mala calibración de color, mal rango dinámico, mal equilibrio de blancos, mala exposición, todo malo, ruido. ¿Y cómo está después? O sea, vosotros mismos estáis viendo la calidad. Aquí se ve todo apagado, no hay apenas luz, hay grano, y fijaos cómo está esta imagen retocada. ¿Veis? Me da pena porque quien ponía esto en un foro, estaba ya, no me acuerdo qué foro era, pero estaba el hombre desesperado. Y estaba, pobrecillo, estaba muy mal, Sacó la fotografía y estaba muy mal, diciendo que su móvil tenía un defecto en el sensor. Y bueno, no es que tenga un defecto, es que es lo que es un móvil, Y en cualquier momento, en ajustes preestablecidos, que estamos en el módulo revelado, que ya os enseñaré a realizar ajustes preestablecidos, podéis aplicar un efecto concreto. Por ejemplo, este Go To, que nos va a dar un poquito de grano, porque este efecto es que tiene pensado grano, ¿vale? Voy a darle a Control Z, o podéis, por ejemplo, poner, mirad, este efecto tiene bastante grano porque está pensado para grano, porque está pensado para que tenga grano, ¿vale? Pero bueno, hay muchos tipos de efectos, desde psicodélicos y extraños, hasta todo tipo de efectos que podéis darle a la fotografía. Por ejemplo, se podría poner en sepia. Fijaos que nosotros la hemos puesto en sepia chic, y aquí no hemos tenido ningún tipo de grano en la fotografía. Fijaos lo que podemos hacer con la fotografía. Voy a darle a Control Z, inclusive podemos darle un efecto de antaño, como más color rojo, ¿vale? Que nos da grano, aquí, pero bueno, porque es un efecto así. Podéis aplicarle grano de luz, grano medio, grano pesado, para aplicar más grano o menos grano a la fotografía, que no es lo que queremos porque le hemos quitado grano. Diferentes filtros, cianotipo, dividir tono, tono selenio, tono sepia, en fin, hay muchos tipos de ajustes preestablecidos, ¿vale? Que tenemos aquí, ¿vale? Ajustes de todo tipo, ¿vale? Que pueden hacer que una fotografía sea absolutamente artística, ¿no? Pero bueno, quiero deciros que en cualquier momento, efectos inclusive para Instagram, ¿vale? Estos tipos de efectos de Instagram, voy a dar la Control Z, ¿vale? Por ejemplo, Vintage Sun, Teal, Softy Yellow, Softy Green, John Deere. Puedes ponerle todo tipo de efectos. Pero bueno, quiero deciros que aunque podéis aplicar efectos a la fotografía y podéis aplicar otro tipo de efectos de revelado, nosotros estábamos tratando con lo que era la reducción del ruido de la fotografía. Nosotros ahora mismo no queremos ningún ajuste preestablecido de revelado. Y en la reducción de ruido, fijaos los efectos tan maravillosos que hemos conseguido. El antes y el después, ¿vale? Además, si voy intercambiando, podéis verlos aquí, antes y después. Fijaos que bien. Voy a apagar la pantalla para que lo veáis. Antes y después. Esta prueba en pantalla se consigue con la tecla L, ¿vale? Le dejo la L
y se va apagando gradualmente lo que es la pantalla para mostrarnos lo que es un papel, ¿vale? Fijaos que bien y fijaos que bien, ¿eh? Una maravilla. Voy a volver aquí a la vista de lupa, que la que teníamos. Vamos a revelar estas 3 fotografías y lo mismo, ¿vale? Ya no nos vamos a parar tanto, simplemente vamos a trabajar. Os he querido enseñar que a la hora de reducir ruido en detalle también podéis jugar con otros módulos, con otros paneles de módulo, como puede ser el equilibrio de blancos, etcétera, para conseguir ya que una foto mala sea maravillosa, o por lo menos aceptablemente buena. Vamos aquí a trabajar otra vez con el panel detalle, ¿vale? Del módulo revelar. Panel detalle del módulo revelar. Estos son los módulos, estos son los paneles, y el panel detalle nos permite enfocar o reducir el ruido, ¿vale? Que sería lo contrario a enfocar, sería como desenfocar un poco, ¿vale? Pero sin perder definición. Vamos a reducir, ¿vale? En este caso voy a dejarlo en un 70%, ¿vale? No voy a necesitar un 85 porque aquí tenemos un foco, una luz delante y una farola, y el sensor nos ha captado un poquito mejor la imagen. Voy a reducir aquí un 40, no mucho, porque tenemos arbustos, y como tenemos arbustos no podemos perder definición, y en contraste le voy a dejar un 20, ¿vale? Y en ruido de luminancia, pues ese era el ruido de luminancia. En ruido de crominancia, de color, voy a aplicar también un 80, un 90, no, un 80%, por si acaso, ¿vale? En detalle voy a bajar el detalle a un 20, y en suavizado, como hemos visto antes, que ya lo explicamos con detalle, ya lo explicamos claramente antes, lo voy a poner un 10, ¿vale? Bien, esta fotografía sin duda ha quedado mejor, pero lo que no falla son las pruebas en pantalla, antes y después, ¿vale? Antes y después. Aquí lo veis, ¿vale? Vamos a mover antes, después. ¿Veis? Antes, después. Y aquí vamos a moverlo. Antes, fijaos el coche rojo y toda esta zona de aquí, después. Por tanto, esto ha quedado muchísimo mejor. Vamos a esta imagen de aquí, y aquí no se aprecia tanto el ruido, ¿verdad? Parece que no. Lo tenemos, pero bueno, no se aprecia tanto. Vamos a reducir, vamos a hacer, no nos vamos a enfoque, a reducción de ruido. Vamos a reducir el ruido a un 80%, sí, un 80% creo que está bien. El detalle lo vamos a dejar en un 20, ¿vale? O quizás en un 30 y en un 40, porque tenemos letras de un cartel enfrente que no queremos que se nos borren. Y en contraste, pues le voy a dejar un 30 en contraste, porque aquí tenemos una imagen con muchas aristas y no queremos que se nos pierda ese contraste de las aristas, ni de los carteles, ni de las letras, ni nada. Y en ruido de crominancia vamos a corregir cualquier posible ruido de color que tengamos, también con un 80, vamos a poner un 85%. En detalle vamos a bajar un poquito, vamos a bajar al 35, creo yo que me gusta a mí más el 35. Si no sois capaces de conseguir un valor, doble clic y le metáis el valor directamente, 35, y esto lo voy a poner para ahorrar tiempo, le voy a poner un 20 también, a ver cómo nos queda, y vamos a comparar la imagen, antes y después. Antes, fijaos en la farola que tenía ruido, fijaos en el suelo que tenía ruido, fijaos por aquí, por esta zona, y fijaos qué limpio está esto ahora, y además lo hemos hecho de tal manera que no hemos perdido el detalle, de las aristas del suelo. No sé si lo estáis viendo, que la acera se siguen viendo las aristas del suelo, de la acera, pero hemos eliminado todo el ruido electrónico de la imagen. ¿Lo veis? Al mismo tiempo que seguimos conservando la definición de los textos, con la mala calidad que tiene la lente, y la mala calidad que tiene el móvil, porque un móvil es un móvil y no es una maravillosa, formidable, increíble y fantástica Nikon o Canon, ¿vale? No tiene nada que ver, Voy a darle a encajar, voy a quitarlo de pruebas en pantalla, y aquí tenemos una fotografía que esto es espantoso. ¿Con qué se ha tomado esto? Dios mío, esto no sé ni con lo que sea. A ver, esto no, cámara desconocida, ¡puf! Horroroso. No hay ni metadatos, cámara desconocida, esto, cámara desechable,
Horroroso. Bueno, pues nada, aún así, aun teniendo una porquería y una basura completa de cámara, vamos a ser capaces de corregir el ruido y hacer una foto que, bueno, que sea adecuada, o por lo menos pasable, decente para imprimirla, ¿vale? Bien, estamos en el panel detalle, ¿vale? Muchas veces nos confundimos y decimos esto módulos, pero no. Los módulos están aquí arriba, ¿vale? Biblioteca es un módulo, revelar es otro módulo, mapas es otro módulo, y así sucesivamente. Libros es otro módulo, proyección es otro módulo, imprimir es otro módulo y web es otro módulo, ¿vale? Estamos en el módulo revelar y en el panel detalle del módulo revelar. Panel detalle del módulo revelar. Vamos a reducción de ruido. Y tenemos reducción de ruido de luminancia o de color, crominancia, ¿vale? Empezamos por luminancia, color, vamos a reducir ruido, ¿vale? Y vamos a dejar un 85% de reducción de ruido, Vamos a reducir detalle, no mucho, porque si reduzco mucho detalle casi que se me borra la silla. Aquí tenemos muchas aristas, por tanto vamos a dejarle un 55%, ¿vale? Si no os entra bien el valor, simplemente doble clic, 55%. Porque vuestro ratón no sea muy sensible. Y en contraste vamos a darle un poquito de contraste, ¿vale? Para que las nubes no nos den ese efecto algodonizado, ¿vale? Voy a dejarlo en 45. Voy a dejarlo quizás en, sí, 45, ¿vale? Voy a ir a un ruido de crominancia ahora, una posible corrección de ruido de crominancia. Voy a poner un 80%. Detalle lo voy a bajar a un 15%, ¿vale? Y suavizado lo voy a bajar a un 10%. Y ya tendríamos esta imagen corregida, ¿vale? La tendríamos completamente corregida. Vamos a ver el antes y el después, Vamos a ver el antes y el después. Vamos a ver las pruebas en pantalla, Por tanto, voy a ampliar antes, después. Fijaos que la cosa ha cambiado, Fijaos que como lo estáis viendo aquí, nunca lo vais a ver igual impreso, porque impreso todavía se ve mejor, gana más en calidad, porque lógicamente el papel no es lo mismo que la pantalla, que te canta todos los defectos. Y por supuesto, si estuviéramos jugando con el equilibrio de blancos, exposición, etcétera, esta foto, una porquería de foto, todavía se puede hacer mejor. No es que vaya a ganar un premio de fotografía, porque el sensor es malo, que te agarras ahí de lo malo que es. Pero bueno, no va a ganar un premio de fotografía a la imagen, claro que no, pero sí que va a ser una imagen más aceptable a la hora de imprimir y no esta porquería. Es que esto es una real porquería, lo que está a la izquierda, y esto es una imagen que por lo menos es decente ya para imprimirla y queda bien. Vamos a ver las imágenes que hemos corregido, si os parece bien. Vamos al principio, esta de aquí, vamos a ver las pruebas en pantalla. Voy a reducir, en vez de darle aquí voy a darle a 1.3, ¿vale? 1.2, perdón, mejor. Voy a dar 1.2. No, 1.4. Para tener, o quizás un poquito menos, 1.8, ¿vale? Fijaos, antes el ruido que había, después. Voy a darle a 1.8, o en este caso 1.4, porque depende del tamaño de la imagen. Antes, después. Aquí si nos poníamos en 1.4, fijaos el grano aquí. Antes, después, fijaos que limpios están los cielos, que bien está todo esto. Vamos a este señor del ISO 5000 con la Sony, antes, después, fijaos. Podemos ampliar un poquito. Fijaos los cielos antes cómo estaban y cómo están después. Este pobre hombre del parque, que decía que su cámara tenía un defecto en el sensor, antes, después, cómo ha mejorado bastante. Antes, este es el mismo señor, que empezó a caminar por la noche y saca fotografías. El pobre hombre. Bueno, pues antes y después, lo hemos cogido de conejillo de Indias, de experimento químico. Estos que explota la pared y sale todo ardiendo. Bueno, antes, después, esta es la imagen del iPod Touch. Antes, después, ¿vale? Esta fotografía interior, fijaos cómo, voy a reducirla, como antes es una mala foto, una foto que parece interesante, ¿verdad? Esa puerta me gusta, con el cristal transparente, es una foto que parece interesante, parece que tiene una buena composición, fíjate, y aunque a lo mejor el encuadre no es perfecto, pero bueno, parece una foto interesante, y fijaos antes cómo estaba, y después cómo ha quedado. A esta foto también le hemos hecho una corrección del balance de blancos, para que quede ya perfecta. Fijaos antes todo el grano y después.
antes y después. Aquí lo apreciamos un poco peor, pero bueno, si miramos la acera, que es la zona más iluminada, sí que se veían los defectos de grano en la acera, y fijaos en la acera cómo ha mejorado bastante. Y antes y después. Por tanto, volviendo aquí atrás, os puedo asegurar que Lightroom es una auténtica maravilla a la hora de trabajar con imágenes, a la hora sobre todo de poder corregir imágenes, y es capaz de sacar lo mejor de la cámara que tengas, es capaz de sacar lo mejor de tu reflex, es capaz de sacar lo mejor de tu móvil, y es capaz de sacar lo mejor de todo lo que tengas. Da igual si tienes un iPhone maravilloso o un Samsung Galaxy de última generación, o da igual si tienes un móvil repugnante y horroroso de hace 20 años. Las fotos que saques y te las lleves a Lightroom podrás hacer absolutas virguerías con ellas, y podrás hacer que una foto que no es decente, que no tiene buena calidad para imprimirse, sea una foto que tenga una calidad buena para imprimirse. Y en el caso de fotografías ya de cámaras profesionales, lleva las fotos de cámaras profesionales a niveles aún más profesionales con una calidad increíble.